Dios le bendiga, amado pastor Carlos Condori. Somos del grupo 26 y, y en este producto número 2 nos toca, ¿no? Como tarea, como base en la educación cristiana en un mapa cognitivo, ¿no? Y quiero exponer acerca de este tema, ¿no? La educación cristiana en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva se basa, ¿no? En la educación, dice, ¿no? Incluye estas cosas a la educación del siglo primero. Sencillamente fue intento de educar a los gentiles en el nuevo camino a medida que los gentiles crecían en número al cristianismo que los judíos, ¿no? Y dice también, nos habla, esas instrucciones se hizo más importante en este periodo. Y de ahí nos deriva este mapa a la función y enseñanza cristiana entre los cristianos y judíos, ¿no? Durante la historia no había mucha diferencia entre los cristianos y judíos. En los actos de adoración y compañerismo del periodo primitivo fueron instructivos. Los cristianos, a medida que crecían y se desarrollaban, empezaron a tener sus características, nuevas prácticas e ideas. Empezaron a formarse y a marcar la diferencia de los judíos. Y los centros de estudios en la educación cristiana, en este mapa cognitivo nos habla, nos dice, ¿no? Que ellos se reunían en casas particulares donde se reunían para cantar, adorar, orar y aprender las cartas apostólicas. Recibían instrucciones, conducta moral y lo espiritual para ponerlos en práctica dentro del seno familiar, para poder también transmitir la enseñanza bíblica y las cartas apostólicas de generación a generación a la iglesia cristiana. Dios le bendiga, gracias. La educación cristiana en la iglesia primitiva. No es difícil separar la historia de la educación. La verdad que la educación influye cosas muy grandes a través de la vida o a través del ser humano. Dios tuvo que utilizar hombres para poder educar un pueblo que empezó a amar y a buscar a Dios. Por eso que a través del tiempo podemos ver que la vida diaria de los cristianos, las prácticas de los cristianos fueron muy diferentes a las prácticas judías de aquella época. La educación a través de las comunidades cristianas era la adoración y el compromiso, ¿no? La función de enseñar al pueblo, y también fue añadido el bautismo, la comunicación, la conservación a las tradiciones cristianas. También vemos el ambiente, ¿no? Un ambiente en aquella época estaban experimentando muchos cambios, ¿no? Cambios tanto político, intelectual, religioso, ¿no? Podemos también ver la reforma, que Martín Lutero también fue un gran hombre educador, que se centró básicamente en educar en el hogar. Gracias, Dios le bendiga. Dios les bendiga. A continuación veremos la educación cristiana en la iglesia primitiva. La educación cristiana en la iglesia primitiva fue fundamental para la formación de los creyentes y la expansión del cristianismo. A continuación, presentaremos algunos aspectos clave sobre la educación cristiana en la iglesia primitiva, teniendo como objetivos de la educación cristiana la formación espiritual, es decir, enseñar a los creyentes a vivir según la fe cristiana. Instrucción doctrinal quiere decir enseñar la teología y la doctrina cristiana. Preparación para el ministerio, es decir, formar líderes y ministros para la iglesia, teniendo como métodos de educación la enseñanza oral,
quiere decir predicación y enseñanza y los testimonios. Estudio de las Escrituras consiste en la lectura y la explicación de la palabra de Dios. Ejemplos y modelos. Trata de la imitación de los apóstoles y líderes cristianos. Comunidad y disciplina. Vida en comunidad y corrección fraternal. Instituciones educativas. Tenemos las sinagogas. Son lugares de reunión y enseñanza para los judíos y cristianos. Escuela de los apóstoles. Son lugares de formación para los líderes cristianos. Casa de los creyentes. Es donde se reunían en los hogares para la enseñanza y la oración. Figuras claves. Tenemos como figura clave a nuestro Señor Jesucristo, modelo de educación y formación espiritual. Tenemos también a los apóstoles, ya que ellos enseñaron y formaron a los creyentes. También tenemos al apóstol Pablo, escritor de las cartas y enseñanzas para las iglesias. También tenemos a Pedro, un gran líder y enseñante en la iglesia primitiva. A continuación, tenemos algunos textos bíblicos que nos ayudan a comprender mucho más el tema. Hechos capítulo 2, del verso 42 al verso 47, podemos ver que la iglesia primitiva se reunía para la enseñanza y la oración. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28, entendemos que la iglesia tiene diferentes ministerios y funciones. Efesios capítulo 4 del verso 11 al verso 16, la iglesia debe crecer en la fe y la madurez, teniendo como legado, aleluya, que la iglesia primitiva estableció el modelo de educación cristiana. Dios le bendiga a todos, a nuestro pastor, a todos los integrantes del grupo. En esta parte vamos a exponer acerca de los movimientos históricos en la educación cristiana. Aquello ha sido y ha tenido un impacto duradero en la forma en la que se enseña la fe hoy en día. Durante la Edad Media, la Iglesia ayudó a la gente a aprender a leer para que pudieran estudiar las Escrituras. Más tarde, la Reforma Protestante promovió que todos tuvieran acceso a la Biblia en su propio idioma, lo que facilitó el conocimiento religioso. A lo largo de los siglos se fundaron escuelas, universidades cristianas para enseñar tanto conocimientos académicos como principios cristianos. Hoy en día la educación cristiana está disponible en muchas formas, incluidas escuelas, universidades, plataformas en línea, permitiendo a más personas aprender y profundizar en su fe. Estos movimientos históricos también contribuyeron a que la educación fuera considerada un derecho y una herramienta, no solo para formar mentes, sino también corazones cristianos. Las figuras claves en la historia de la educación cristiana como San Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino, Horace Mann, María Montessori jugaron un papel fundamental en cómo entendemos la educación cristiana hoy, promoviendo ideas como el acceso universal a la Biblia, la educación para todos sin importar su origen, la formación integral de los estudiantes tanto en conocimiento como en valores morales. Sus enseñanzas siguen siendo la base de las escuelas cristianas contemporáneas, que buscan no solo formar cristianos, sino también enseñarlos a moldear su carácter y la fe, preparando a los estudiantes para vivir según los principios cristianos en el mundo moderno. Amén. Hasta aquí una breve reseña. Que Dios les bendiga. Para finalizar este último aspecto, vamos a ver cómo llegó la educación cristiana a América del Norte. Hay un papel muy importante que se habla de los colonizadores. Estos colonizadores en su mayoría salieron de Europa en una búsqueda de libertad religiosa.
Esto creó un ambiente religioso el cual la educación cristiana había de tener una oportunidad muy importante para florecer. También vemos otro punto que es importantísimo al emigrar de Europa. El mundo nuevo, los grupos protestantes llevaron consigo hasta sus congregaciones completas, lo cual prevía una base para el desarrollo de una buena educación. También podemos ver un punto esencial que es la enseñanza. Tomó la forma de instruir en forma congregacional desde el púlpito. Podemos ver la educación cristiana llegó con el fin y el propósito de florecer acá en América del Norte, para florecer con una buena enseñanza cristiana. Dios me los bendiga.